acá tienen un material 1 en serie con un material 2 y en serie con un material 3. Hay una bobina arrollada a ese material por la cual hago circular una corriente. El producto de las N por I va a ser igual a la suma de los H por L, de las caídas de tensión magnética. El H por L se conoce también como caída de tensión magnética. La suma de esas caídas me va a dar la tensión total, que es la tensión magnética. Cada material tiene una reluctancia que le es propia. Cada material tiene una reluctancia. ¿Por qué? Y porque cada material tiene una permeabilidad, cada material tiene una sección, cada material tiene una longitud media. La R1, la reluctancia 1 del material 1, será igual a la longitud media 1 sobre la permeabilidad 1 por la sección 1. Y la reluctancia del material 2 será la longitud media 2 sobre la permeabilidad 2 por la sección 2. Y la del material 3 será la longitud media 3 por la permeabilidad 3 por la sección 3. Bueno, puede que las secciones sean todas iguales. Bueno, puede que las longitudes sean todas iguales. Bueno, eso va a depender del circuito. ¿Está bien? Pero la expresión general sería esa. Entonces, ese conjunto físico, magnéticamente equivale a esto. Y por analogía eléctrica equivale a esto, ¿ven? A 3 resistencias en serie, donde en cada resistencia, al paso de la corriente, se produce una caída de tensión. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión total. Por analogía, este circuito magnético se resuelve de la misma manera. La tensión magnética total, que es el producto de los N por I, va a ser igual a la suma de las caídas de tensión magnética en cada uno de los materiales. H1L1, H2L2, H3L3. ¿Está entendido? Y así se resuelven los problemas. Bien, vamos a ver algunos circuitos magnéticos. Bueno, está la definición, ¿no? Sucesión de piezas vinculadas y cuyo fin es encauzar las líneas de campo. Lo que yo les decía, llevar el campo de un lugar a otro. El flujo útil es el que se utiliza para garantizar el funcionamiento de ciertos dispositivos. Yo les voy a hacer uno que a ustedes les va a resultar a lo mejor familiar. En los instrumentos de medida, alguna vez han visto un núcleo como este. Este es el núcleo, ¿sí? Y en el centro hay un tambor. Ese sería el núcleo. ¿Ven? Y acá este tamborcito. Por acá yo lo voy a hacer resumido porque si no hago circular la corriente. Se genera el campo magnético y acá tengo una pequeña bobina. El campo magnético tiene que atravesar, supónganse, las líneas de campo hacen esto, tienen que atravesar ¿qué cosa? El aire, para llegar a este material, y después volver a atravesar el aire y seguir. Habrán visto ustedes que en este elemento que tiene un eje, también se asocia una aguja que se mueve. O sea que el campo magnético que se generó aquí se condujo hasta aquí
provocó una fuerza que es igual al producto de B por I por L, movió el tamborcito y al mover el tamborcito se movió la aguja y me indicó una medida proporcional a la corriente que estaba circulando. Este es un instrumento. ¿Sabes? Así se construyen los instrumentos analógicos. Pero tuvo que haber un circuito magnético para conducir el campo y llevarlo a este lugar, para generar ahí la fuerza y que esta aguja se pudiera mover. El aire necesariamente lo tengo que contar, si no, ¿cómo se mueve el tamborcito? ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que hay que con el aire, que es lo que mayor cantidad de energía se lleva, porque para poder atravesar el aire necesito mucha energía, necesito que ese espacio de aire sea lo mínimo posible, para que la energía que yo tenga que emplear aquí sea la mínima posible. Entonces, el flujo que hizo capaz mover esta aguja es lo que llamamos flujo útil. ¿Por qué? Porque dentro de ese flujo total hay un flujo que es útil y otro que se dispersó, que no llegó hasta aquí para provocar este movimiento. Por eso acá habla de un flujo útil en un determinado lugar. Para asegurarme eso, esta bobina tiene que generar, supónganse que la bobina me genere 100 amperivueltas para tener un flujo de 10 Weber. En realidad, yo tendría que generar 120 amperivueltas para conseguir ese flujo de 10 Weber. Hay 20 que los voy a perder por el flujo disperso. Por eso hay una parte del flujo que se pierde. ¿Está? Ya vamos a ver por qué motivo o qué es lo que lo hace perder. ¿Entendieron entonces? Entonces ahora, fíjense, hay distintos modelos de núcleos. Este se usa en un transformador. Y ustedes dicen, ah, mirá vos, acá la línea de campo no encuentra aire. Sí lo hay. Porque los núcleos son construidos por chapas que se apilan. Y entre chapa y chapa hay aire. Ya van a ver, después les voy a explicar por qué se hacen así y no macizos. Acá esto es de un relé. Cuando circula la corriente por aquí, se genera el campo magnético y esta chapita ahí se chupa. Se atrae. Ese movimiento mecánico puede abrir o cerrar unos contactos. Esa apertura o cierre de los contactos puede hacer que se encienda una luz, que se encienda una alarma, que se prendan las luces. Eso es un relé. Y acá tienen un motor de corriente continua, una aplicación en un motor. Las líneas de campo entre los polos que atraviesan el aire para llegar al inducido. Eso lo vamos a ver cuando veamos la máquina de corriente continua. Bueno, entonces acá está lo que yo les decía. El flujo útil es el que yo voy a usar en el lugar que yo necesito, por ejemplo en este caso, para mover la aguja. ¿Lo ven? Pero para ese flujo útil necesito generar un flujo total o neto mayor. ¿Por qué? Porque existe un flujo disperso que ¿qué significado tiene? Fíjense que la bobina, acá la espira da la vueltita. Si yo quiero arrollar un material alrededor de una chapa, me va a quedar una vuelta. No lo puedo, por más perfecto que lo haga, siempre me va a quedar por arriba. ¿Qué pasa? Las líneas de campo acá todas se suman. Por acá adentro quedan todas adentro del núcleo. Pero la línea de campo, cuando la da la vuelta, quedó en el aire. No se metió acá adentro. Ese es el flujo disperso. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo quiero llegar con un flujo útil
de 10 Weber, voy a tener que generar 12 acá para que se me pierdan 2 y me queden los 10. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros los ingenieros hacemos. El flujo disperso, y usted, alguno dirá, ¿y por qué no elimina el flujo disperso y ya está? No se puede. No lo puedo eliminar. 100% no. Yo puedo tener mucho cuidado en la fabricación, en la manipulación de las chapas, pero ese flujo disperso no lo voy a eliminar totalmente. La única forma es tenerlo contemplado. ¿Cómo? Lo contemplo acá. Genero más flujo. Generando más flujo, tengo un porcentaje del flujo disperso que se va a perder y me queda el flujo que yo necesito. ¿Por qué? Porque para que esta aguja se mueva, yo necesito cierta cantidad de flujo útil. Si no tengo esa cantidad de flujo útil, la aguja no se mueve. ¿Se dan cuenta? Entonces yo necesito 10 Weber acá, sí o sí. Porque si no, esto no se mueve. Ah, bueno, entonces generamos 10 acá. No, porque va a llegar con 8. Y con 8 esto no se va a mover. Ah, bueno, entonces genero 12, me quedo con 10 y ahí sí se mueve. Profesor, ¿cómo se hace para calcular ese flujo disperso para saber cuál es el flujo total? Ese flujo disperso no se puede tampoco medir. Sí, yo lo tengo que estimar que para que, digamos, si yo la bobina la hago muy desprolija, o la hago como venga, y tengo un flujo disperso de más del 5%, ya eso no me conviene. Claro. ¿Me entendés? Sí. Porque entonces yo tengo que usar muchísima energía y que se está gastando en el aire. Claro. Entonces una buena condición es que ese flujo disperso Sí, respecto del total represente de un 1 a un 5%. Lo más bajo posible. Lo más bajo posible. Está asociado entonces con el rendimiento, ¿no? Y un poquito. Sí. El otro problema son los entrehierros. El idioma castellano es muy rico. Entrehierros, acá es un entrehierro también, ¿ves? Hierro, hierro. Y entre los dos hierros, aire. Por eso ese espacio de aire se le llama entrehierros. ¿Entendieron? No es por otra cosa. Hierro, hierro. Entre los dos hierros, ¿qué hay? Aire. Entonces, ese entrehierro es aire. ¿Ah? Ese entrehierro, que ahí lo tienen, ¿ven? Es el espacio de aire entre los dos hierros que tenemos que atravesar. Yo les acabo de decir que para atravesar el aire se necesita mucha cantidad de energía. Mientras mayor sea el entrehierro, mayor dispersión se produce en las líneas. ¿Se dan cuenta? O sea que más se dispersan, más se abren. Por lo tanto, más pérdidas tengo. O más energía tengo que invertir. Por eso lo que me conviene es que los entrehierros sean como pequeños. Lo más pequeños que se pueda. ¿Cuál es el límite? La mecánica. La mecánica. Porque para que este entrehierro en esta máquina sea lo más chiquito posible, los apoyos, que son los cojinetes, son los que me van a dar ese ajuste. ¿Se entiende? Bueno, para contemplar esas líneas de campo que se han dispersado, se considera una sección ampliada. ¿Pero cuánto vale? Y no tenemos idea de cuánto vale. Por eso se calcula como el producto de A más delta por B más delta. O sea, el entrehierro se le suma a cada uno de los lados y esa es la sección ampliada, que tiene en cuenta el flujo que se ha dispersado. Ese valor de delta está en el orden de esos valores. 0,035 a 0,05 milímetros. Que son esos espacios de aire que ven acá. Esto es como se apilan las chapas de un transformador. La horizontal llega a tope. La vertical llega a tope a la horizontal. La que viene atrás se traba. La vertical llega a tope arriba y la horizontal llega y se van trabando. Esos espacios son los entrehierros. Ese entrehierro, ¿cuál es el problema?
Y el problema es que para el flujo magnético yo había visto que habían reluctancias que se iban poniendo en serie. Bueno, el aire es otra reluctancia, pero muy alta, porque ¿cómo la calculo? Y la calculo como L sobre mu por S. Si el mu es el del aire, el aire vale 4pi por 10 a la menos 7, que es parecido al del vacío. Por lo tanto, la reluctancia, ¿cómo es? Altísima. Y si yo tengo mucha reluctancia, ¿cómo es el flujo? Chico. ¿Se dan cuenta? Entonces, para aumentar el flujo, tengo que disminuir la reluctancia. Y la única forma de trabajar es sobre el L o sobre el S. Porque el mu 0 ya está. Entonces, esa reluctancia que ofrece el aire es equivalente a una caída de tensión magnética. Por lo tanto, ese flujo que yo había escrito por acá, que era igual, los N por I es igual a los H por L. Si el H por L del aire es muy grande, voy a necesitar lo que significa mucho N por I para poder atravesar. O muchas espiras o mucha corriente. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ventaja tiene utilizar un entrehierro? Es que el entrehierro no lo puedes eliminar. No se puede evitar. En el caso de esta chapa, ya después te voy a explicar, existe el problema de las corrientes histeréticas y de las corrientes parásitas. Por eso no se puede hacer macizo. Los transformadores están todos laminados. Todos laminados. Yo ya se los voy a explicar. Bueno, después puedo tener bobinas múltiples. Dependiendo de cómo estén arrolladas, las fuerzas magnetomotrices se pueden sumar o se pueden restar, como las pilas. Cuando vean los circuitos magnéticos con el ingeniero Corbacho, acá tienen la fuerza magnetomotriz, acá tienen un flujo 1 que al llegar a este nodo se divide en dos, el flujo 2 y el flujo 3. Se cumple la ley de nodos de Kirchhoff. Flujo 1 igual a flujo 2 más flujo 3, que es lo que tienen acá, ¿ven? El flujo 1 pasa por esta caída de tensión, H1 por L1. El flujo 3 por esta caída de tensión, H3 por L3. Y el flujo 2, H2 por L2. Fíjense cómo son los sentidos. Si el flujo va hacia abajo, la caída de tensión magnética va hacia arriba. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tantas cosas hay que acordar? Es una regla. Por ejemplo, en esta reluctancia, el flujo pasó así. ¿Sí? Por el sentido que me están indicando, pasa de izquierda a derecha. Si esto lo hacemos con una analogía, con una resistencia, por donde ingresa la corriente deja un positivo, por donde sale deja un negativo. ¿Está bien? En las baterías ustedes las representaban así. Por convención, la corriente sale del positivo, ¿verdad? Bueno, de la placa positiva sale la corriente. Pero por dentro de la pila, ¿cómo es la circulación? Entonces esto me representa la FEM. Entonces acá, si este es el flujo, esta sería la caída de tensión H1L1. Por eso están en sentido contrario. ¿Lo ven? Fíjense las flechitas. Al revés de lo que es la circulación de la corriente. Por esa regla de signos que yo les acabo de mostrar. Bueno, para resolver esto aplico la ley de Kirchhoff y la ley de los circuitos. Suma de resistencias en paralelo y de resistencias en serie, que ahora van a ser reluctancias. O la suma de las caídas de tensión magnética. ¿Está bien? Este es lo más simple. Van a haber problemas de esto. Existe un factor que tiene en cuenta, en los problemas se lo van a dar, que se llama factor de laminado. Como los núcleos se suelen construir por chapas apiladas, también se llama factor de apilamiento. ¿Qué sucede? El apilamiento es equivalente a un entrehierro, y el entrehierro es aire, y el aire implica mayor
tener que invertir mayor campo magnético. Entonces, para tener en cuenta esos entrehierros producidos por las chapas, se usa el factor de laminado. Fíjense que el factor de laminado es menor que 1. Vale entre 0,85 y 0,95. ¿De qué depende eso? Del cuidado con el que se trabaja la chapa. Cómo se la corta, cómo se la manipula, porque cualquier ondulación va a generar un entrehierro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si las chapas que van a ir apiladas están onduladas, lo voy a hacer exageradamente. Si yo no cuidé la chapa, al transportarla, no sé, al cortarla, y las dejé así, visto groseramente, ¿verdad? Cuando las ponga en contacto, una parte va a tocar, la otra no, y eso va a generar aire entre ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama factor de apilamiento. Que es menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque la sección de hierro ya no es todo hierro. Ahora va a ser de hierro, el equivalente va a ser menor, porque va a estar el aire. Por eso el factor multiplica ahí, el factor de laminado multiplica la sección de hierro. Al multiplicar la sección de hierro y hacerla menor, ¿cómo va a tener que ser la densidad? Mayor. Y para que la densidad sea mayor, voy a tener que trabajar con mayor flujo. Volvemos a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Tengo que generar más flujo para atravesar ese aire que se ha generado por el entrehierro. Ese problema es muy grave. Por eso cuando se fabrican los transformadores, las chapas se cortan con mucha precisión, se las manipula con muchísimo cuidado, inclusive cuando se las aprieta, porque hay que apretarlas, hay que comprimirlas. ¿Se dan cuenta? Si yo aprieto más, sí. ¿Y a las chapas cuando una vez las cortas, se les tiene que hacer algo pulido o algo? No se las toca porque ya están tratadas, generalmente son de grano orientado. ¿Te acuerdas que yo mostré aquello que los está orientando los granos? Bueno, hay chapas que ya vienen tratadas y ya tienen los granos ordenados. Por eso se llaman de grano orientado y laminadas en frío. Es una nueva técnica esa. Entonces vos ya tenés los imanes elementales ordenados. Entonces esa chapa, por ejemplo, tiene otra propiedad, que es anisótropa. Por ejemplo, el campo en esta dirección, la reluctancia de la chapa es altísima. Pero en cambio, si vos la orientás en la misma dirección que los imanes elementales, la inducción es más alta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la chapa ya viene tratada con el grano orientado. Ese tratamiento se lo hizo en frío. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo la caliento, la chapa, o la manipulo mal, no la oriento bien a la dirección del campo, desaprovecho las propiedades. ¿Está entendido entonces esto? El factor de laminado hace que la sección de hierro sea menor. La sección equivalente de hierro va a ser menor. Por eso el factor de laminado es menor que 1. O dicho en otros términos, al ser esto menor, aumenta la inducción. O lo que es lo mismo, tengo que aumentar el flujo. ¿No se puede poner un acoplante entre las chapas para evitar que en vez de que sea aire sea algo que tenga menor... Pero aumentás, volvemos a aumentar mayor el peso, generar mayores pérdidas. Claro, me refiero, cuando tenemos las uniones entre las chapas, esas que eran así, sí, otras derechas, para que no quede aire, que sí, quede algo que tengan, para que sea menor la reluctancia. Y bueno, pero tendrías que usar un material mejor que el aire, mejor que el hierro. No digo mejor que el hierro, que sea mejor que el aire, para que en vez de que aire quede aceite, por ejemplo, que sea menor que el aire. Claro, el problema es si fuera aceite, vos decís. No sé si aceite, algo que tenga mejor permitividad que el aire. Tiene que ser un material ferromagnético. Los materiales que tienen mejor permeabilidad que el aire son los ferromagnéticos. Y poner otro material ferromagnético es el más de lo mismo. Te va a aparecer aire entre los dos materiales que vos estás poniendo. Y vas a encarecer el núcleo.
y constructivamente va a ser mucho más complicado. ¿Está? A la laminación se le aplica como una especie de barniz, ¿no es cierto?